Muy buenas noches familia, bienvenido a un nuevo segmento de estos en vivos que estamos haciendo y hoy tengo una misión o una excusa para ti. Tú eliges, pero antes de empezar, by the way, no elegir también es elegir, pero antes de Sí, es empezar, opción. Jorge, Buenas noches. buenas noches. Hay muchas cosas que están pasando en Cabo Rojo, muchas cosas. Este, balneario, hubo un evento este fin de semana. Hoy vamos a hablar de muchas cositas y te voy a leer la lista para no perdernos y tener El guía, el guía. un guía. La semana pasada, vamos a hacer un recap brevemente de... La semana pasada tocamos ciertas cositas que podemos hacer para subir la vara, recibimos mensajes, vamos a clarificar, vamos a mencionar ciertas cosas de una mejor manera esta vez y esperamos que ayude a más personas basado en los mensajes que llegaron. Luego vamos al tema de hoy, lo que no asume te consume y vamos a... By the way, si tú crees que... Lo que no sume, te consume. No. ¿Cómo fue? No, 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 porque lo que no sume, te consume. Lo que no asumes te Ok, consume. está bien. Lo que no asumes te consume. Y te voy a... Para después es más caro. El que no decide paga más. Si no tomas control, pagas el precio de no hacerlo. Te voy a dar ejemplo y te voy a decir que la causa número uno de las personas que no se sienten estancadas y no se sienten que han tomado el progreso que deberían estar es por no tomar decisiones. No tomar decisión te costó más que tomar la decisión y fallar o ver si resultó o no. Y te voy a dar una Pero es historia. que no hacer nada es una decisión. Exacto, pero tú pagas las consecuencias. Exacto, ahí paga más Y caro. vamos a hablar de eso hoy, pero el punto o la idea, la meta, el objetivo, es darte un plan, El fin. darte la misión, o tú elegir que sigues en la excusa, pero te va a dar claridad, te va a motivar, te va a dejar pompeado. Pero antes de llegar a esas, Te va a dar dirección. sí, antes de llegar a esas cositas, vamos a tocar, quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado al municipio a ver si aceleran el, ba- el- los concesionarios, el arreglo de del balneario, de los baños, de los concesionarios, ya que los tomamos, tuve la oportunidad de pasar por ahí, todavía me sorprende que después de 4 años tengamos letrina. Me gustaría pedirle que aceleren de alguna manera u otra. Estoy seguro que si hacen una convocación al pueblo de Cabo Rojo, Una convocatoria. una convocatoria, de alguna manera u otra, las personas, de la misma manera que hicieron para Boquerón 2.0 para traer el gran combo, creo que se puede hacer antes de que lo vuelvan a traer o traigan a otro artista, antes de que, bueno, ya estamos en junio, todavía tenemos, Sí, esa es la cara. Si vamos a ver, esa es la cara de Cabo Rojo. O sea, una actividad y pues, no sé. bueno, lo tocamos brevemente, no elegir también es elegir, pero tú sabes por qué, Jorge, no elegir también es elegir. ¿Por qué no elegir también es elegir? ¿Tú sabes por qué o no sabes? No, no. Vamos a tocar de eso ahora. Tú sabes que antes de seguir para adelante y antes de hablar de lo de la vara y de los tips de negocio y del tema, vamos a clarificar eso. Por qué no elegir también es elegir? Porque cuando tú no eliges, la vida no se detiene, la vida sigue para adelante. Sí. Vamos con tu tiempo, con tu sueño, pero alguien más decidió qué hacer. Siempre hay alguien que está decidiendo. Y si tú no decides por ti, Otro lo decide por ti. alguien, y tú vas a terminar haciendo, vas a terminar pasando más tiempo en las tareas y los sueños de otras personas que en tus propios sueños y tareas. Por eso es importante siempre asumir, porque, Por, pero ¿cuál es esa que estamos haciendo, Jorge? ¿Cuál es eso que estamos buscando? Sí, tú sabes o no sabes, Jorge. no, porque no sé por dónde viene la cosa. No quiero tirar.
Tú sabes lo que te está robando el progreso y el progreso es la falta de decisión. Eso, no tomar la decisión para lo que tú sabes que tú debes tomar. Pero hoy vamos a hablar de eso y esperemos darte un poquito de dirección en todo esto que estamos haciendo ahora mismito. Bueno, y para añadir un poquito, vamos a darle un poquito de sal buena a la conversación. Lo que pasa es que esperar te roba todo sin hacer ruido. La espera por el gobierno, la espera por la ambulancia, la espera por que alguien resuelva. A ver qué pasa. No, sí, la espera desespera. So, lo único que está dentro de nuestro control es la decisión, sea buena o mala, la decisión. So, y eso es importante porque queremos salir y hacer las cosas. Pero a veces son chucheritas, a veces son cosas que debemos hacer un poquito mejor. La semana pasada tocamos de subir la vara en ciertas áreas, pero por ejemplo, si tú estás publicando y tú no ves resultados en tus publicaciones o tú no sabes cómo medir el éxito, pues tú puedes subir la vara y tratar de publicar mejor, hacer mejores publicaciones o medir lo que te funciona y usar lo que te funciona. Subir la vara como hablas de tu negocio. A veces, muchas veces nosotros mismos decimos nuestro pequeño negocio, minimizamos nuestros sueños. A veces lo que conlleva es como describimos. Y de la misma manera, en el paso 2 del método 1, 2, 3 vende es ayúdalos a que entiendan lo que no entienden de tu negocio, de tu producto, de tu servicio, ayúdalos a que te compren. Porque si ellos no entienden, si tú no entiendes, si yo no entiendo lo que tú vendes, yo no lo voy a comprar. O sea, si tú me lo estás explicando de una manera y a veces quizás me lo tengas que explicar de 5 maneras diferentes. So, sube la vara como tú hablas de tu negocio, no asumas que todo el mundo sube. Oye, esta es buena. Sube la vara como tú usas tu tiempo. Eso, mira, antes de seguir, Jorge, todos podemos usar nuestro tiempo un poquito mejor. Es una área Sí. súper fácil que todos podemos subir la vara un poquito mejor. Y te voy a tirar otra, bien fácil, cómo tratamos a nuestros propios clientes. Porque te ríes, Jorge. No, porque me da gracia porque a veces pues es que uno no siempre está de, bueno, uno siempre está de buen humor, pero a veces pues, oh, parece un pejo. Pues chico, por lo menos no muerdo. Pero esa es fácil, ¿sabes? Si estamos tratando de buscar áreas de cómo podemos hacer las cosas un poquito mejor, estas son mangos bajitos. Estas no requieren inversión de mercadeo ni publicidad. Por ejemplo, tratar mejor al cliente. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Sí, eso es básico, ¿me entiendes? En cualquier, vamos, en cualquier nivel. Y viene de mis favoritas. Sube la vara en lo que tú toleras. Esa la tocamos la semana pasada. Sube la vara en lo que tú toleras, porque lo que tú toleras se repite. So, tú estás tolerando cosas buenas, malas, tú estás tolerando cosas por tratar de verte agradable al frente de las personas. Quieres ser una persona, estás confundiendo quizás lo que es una persona nice con una persona buena. Ese ejercicio lo publicamos la semana pasada y si no mal recuerdo, la persona buena tiene límites. La persona nice dejan que le pasen por encima y lo cogen de bobo, le mienten, porque tú quieres agradarle a todo el mundo. Es la diferencia de una persona nice y una persona buena. ¿Qué me va a decir, Jorge? No, ahí no comento. No comenta, pero aún tú tienes experiencia en esas cosas, ¿no? Sí, tengo experiencia, pero Sí. no, no. El diálogo es bien importante. En todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, el diálogo es súper importante y yo creo que es el fundamento en donde muchos de nosotros pecamos por la falta de paciencia o por falta de educación. Más bien, a veces no es que pecamos, o sea, asumimos. No, yo asumo que, y por lo menos.
Uno no debe asumir, debe preguntar, para que no quedarse con la duda. Yo soy bien entrometido, yo hago muchas preguntas, yo pregunto mucho. Bueno, moviéndonos para los temas de hoy, tocamos brevemente el por qué no elegir, también es ese, tomar una decisión, por qué esperar. Pero puede ser que tú no eliges por falta de información. Sí. Por eso te digo, si no preguntas, pues no tienes la información. Tienes que preguntar y empaparte, y entonces ahí a lo mejor tienes un panorama más claro en la toma de decisiones. Ahora, vamos a suponer que tú no tienes la información porque no la buscaste. Lo que tú estás esperando, tu falta de decisión va a parar por ejemplo, la diabetes, el cáncer No, o el sobrepeso. no, eso Eso sigue cogiendo. O sea, tienes que acelerar la búsqueda de respuesta. Y pues, no sé, pero pues. ahí quizás es donde nosotros, pero terminando el pensamiento de la comunicación y tirando el golden nugget el tip de la noche, de verdad que estas tres cosas me cambiaron la vida. Y tú puedes decir o puedes pensar que son ñemerías o ñoñerías, pero yo te digo que me cambiaron la vida porque yo no lo aprendí en Puerto Rico, esto yo me tropecé. La primera fue aprender a manejar mi tiempo. Yo dejé de asumir que yo sabía manejar mi tiempo. Y me obligaron, esto fue obligado, esto no fue porque, a mí se me prendió el bombillo, me obligaron y después podemos hablar, otro día podemos hablar de la historia. Pero yo descubrí que yo era de los que decía no veía televisión y estaba viendo más de 21 horas de televisión a la semana. Y después decía que no tenía Sí, tiempo ni dinero. te distraen mucho. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo atrás, eso fue hace mucho Sí, tiempo atrás. pero ahora mismo, pues, con esto de las redes sociales, mucha gente dice, no tengo tiempo, y tú los ves, están desayuno, almuerzo y cena metidos en las redes sociales. Hay una manera de tú saber cuánto tiempo tú pasas. Si tú tienes un iPhone, no sé si tienes un Android, no estoy seguro, Sí, pero si también te dice, te dice hasta las horas que, bueno, eso tiene un choco de cosas porque en el teléfono no sale. es vomitable, ¿viste? Es vomitable cuando tú miras y dices, esta Es cantidad más, hay una parte que los otros días me salió, yo no estoy muy pendiente del teléfono, pero me salió, tú estuviste 36 horas como que metido en el Facebook en un mes. Eso es un montón. es un montón. Yo, yo, Tú sabes todo lo que tú y yo podemos hacer con 20 horas. 36 horas es una semana de trabajo. Ahí ese es el punto. Y ese fue el switch para mí. Ese fue el switch para mí cuando yo dije, no, espérate, si yo estoy diciendo, estaba empezando con Noelia, tenía un bebé, yo decía, no tengo tiempo ni tengo dinero. Y porque tenía el trabajo full time en el ejército, me estaban obligando a estudiar y necesitaba generar un dinerito por al lado, porque si tú no sabías en el ejército, tú no ganas un montón de dinero. O sea, yo siempre tuve un negocito por al lado y no tenía tiempo ni tenía dinero, pero cuando hice un inventario del tiempo me di cuenta que tenía más de 21 horas a la semana en televisión. Y hice unos ajustes, la palabra favorita de nosotros aquí los lunes, hicimos unos Hace ajustes, ajuste. sí, esa es la palabra favorita de nosotros los lunes, hice un ajuste y de ahí para adelante creo que Noelia dice que yo estoy obsesionado con el tiempo porque de verdad que yo ni meeting en persona cojo ya, pero la primera fue manejar el tiempo, la segunda fue aprender a hablar mejor. Porque tú hablas, porque tú hablas. Tú no debes asumir que tú sabes comunicarte bien. Hay muchos factores, verbal, non verbal, la velocidad, la variación de tono. Hay muchas cosas que tú puedes utilizar para tu favor. Si tú eres una persona que te dicen no con mucha frecuencia, una clasecita de cómo comunicarte mejor te va a cambiar todo eso no por sí. O si tú tienes tú peleas mucho en tu casa, porque mira, como yo me tropecé con esto, y breve, la historia breve, corta, para tocar a los temas que importan. En el 2008 yo me convertí en un instructor y en mi primera evaluación me hendieron por la mitad. Yo creía que yo O la sea, pasé. te obligaron a ser instructor. Sí, No fue que te convertiste, o sea, te dijeron, este es tu juego ahora. Brega con eso. no, ok. Pues te voy a dar un poquito de contexto. Yo estaba trabajando en los F-22 y un viernes por la noche un vecino mío, que era instructor en aquellos entonces, viene y me dice, si no es así, si no es un viernes por la tarde para darnos una cerveza, no te veo. Si él se metió en el patio mío y hablamos, vivíamos en la misma calle. Y me dice, mira, hay
un opening, un abierto en la escuela, en el schoolhouse. Pues Ángel Anderson, el lunes por la mañana a las 7:30 estaba en la escuela, diciéndole al comandante, oye, comandante, escuché, se llamaba Lacalinao, era un capitán aquel entonces, escuché que tienes un opening. Y él me dice, la historia larga, tuve que pasar por un proceso, pero yo fui, apliqué por el trabajo. So, fun fact, una persona me dice, oye, Anderson, ¿cómo tú siempre tienes los mejores trabajos? Porque yo los pido. Esto, mucha gente los ve, los trabajos y no los pide, y después otros los coge y se quedan mordidos porque no se atrevieron a pedirlo. Ya yo le perdí el miedo a muchas cosas. Pero me mandaron para la escuela, tuve que ir a la escuela, las clases que nosotros dábamos, las clases que ellos daban eran acreditadas por universidad, por College Credit, eran créditos de colegio. Yo estuve 4 años de instructor y daba 11 clases diferentes entre el F-15 y el F-22. Originalmente solamente iba a dar clases para el F-15, aunque yo salí del F-22 porque mi frame primario era el F-15, pero eso es otra historia para otro día. So, me obligaron, después que me picaron por la mitad, me obligaron a, sí, sí, después que me picaron por la mitad, me dijeron, tienes que, porque yo tenía un acento bien grueso, todavía lo tengo. Y me enviaron a coger clases. de dicción. So, historia larga, no me enviaron a coger una clase en específica, me enviaron a buscar ayuda. Y me tropecé con esta organización que se llama Toastmasters International. Yo he hablado de ella anteriormente, creo que en San Juan hay, en esta área no hay, pero ellos tienen dos carriles típicamente, tienen uno de liderazgo y uno de comunicación. Y en mi tiempo con Toastmasters me ayudó a ser mejor supervisor, a hablarle mejor a mi esposa, a mis hijos, no solamente en los videos o cuando hablo con personas, pero me di cuenta que no sabía lo que no sabía. Y hasta que tú no estás con personas que se paran en los podios a hablar y toda la audiencia, ellos comandan la atención, ellos tienen estas maneras de dirigirse. Y es fascinante, eso Sí, es una, un sistema. un sistema completamente diferente. Y ahí Toastmaster esas son de las dos cositas que cambiaron la vida mía. Y vamos a movernos rapidito. Oye, quiero hacer un anuncio breve. Aquí está. Si tú no sabías, la revista Descubre Cabo Rojo ahora va a ser para el oeste. Estamos expandiendo para todo el oeste porque Rolando vino, este es el que está al lado mío. Hicimos unas entrevistas en Quebradilla con el cantante Viva Nativa. También fuimos a Ponce a ver un museo y tenemos otras que van a salir pronto. Por hay muchas cosas pasando en el ecosistema de CaboRojo.com, de Palo Oeste, y vamos a estar hablando de eventos y muchas otras cositas más. Hay muchas cosas buenas pasando En el área. sí, en el área. Oye, ¿ha ido estaba viendo la foto, ha ido a esa quebradilla? ¿Hace cuánto no vas a Quebradilla? Oye, Jorge, ¿hace cuánto no vas a la playa? No sé, un par de años. ¿Cuándo vamos? Ah, Tenemos que subir no sé, un día de esto. un día de esto. Tengo que pedirle a las personas que no están suscritas al boletín electrónico de caborrojo.com que se suscriban toda la semana. Oye, esto sencillamente es, en cada email hay una misión o una excusa y tú eliges. Ese va a ser el primer paso para moverte y llega por email por las mañanas. La mayoría solo quiere motivación, pero cada email es dirección. Y si tú no estás suscrito, vete, suscríbete caborrojo.com email. Oye, Jorge, tú estás recibiendo los emails. Si no lo estás recibiendo, tú tienes que estar recibiéndolo. Yo creo que sí. Ajá. Bueno, vamos a lo que importa hoy. Vamos a lo que importa hoy antes de que no, Nos saquen del aire. sí, nos saquen del aire. Pero vamos a buscar las notas aquí porque si no, perdemos. Si no, no perdemos. Y eso es importante, estar al día. Y un poquito de agua. Oye, tú tienes agua ahí. Y gracias a todos los que están comentando. By the way, dejen sus comentarios. Tengo un slide nuevo para mostrar los comentarios en vivo. Y acuérdese que si no lo tengo, Jorge te lo consigue. Eso es fácil. Si tú no lo tienes, Jorge te lo consigue. Tratamos. Jorge, tú haces magia. Eso a No, ti te sí, sí, gusta. pero es Eso a ti te que gusta. el mercado está un poquito difícil, pero ya mismo se estabiliza. Se estabiliza. Bueno,
Vamos a hablar para la misión o la excusa. La misión o la excusa es asumir algo, algo que tú sabes que tienes pendiente. Vamos a hablar claro, porque no es lo que dice Ángel, no es lo que dice Jorge. Tú sabes lo que hay lo que tienes lo que tienes pendiente. Porque acuérdate que lo que nos asumes te consume. Vamos a suponer que es una cita médica que tú estás posponiendo. Lo que tú te vas a chequear o lo que tú estás evitando, eso no se va a desaparecer porque tú no vayas a la cita médica. Lo que no asumes te consume. Vamos a ver y si tienes problemas con tu nene. Empujarlo y no hablar con el nene, dejarlo para después, sale más caro. Y si es una decisión que sigues empujando para el otro día, ¿A qué? una decisión que sigues empujando para el otro día, más tarde puede ser que paguen más caro. Hay muchas razones para hacer las cosas hoy. eh, Porque, por ejemplo, si tú no asumes y tú gastas, las deudas te consumen. Lo que tú sientes te amarga. Si tú no asumes responsabilidad por lo que tú sientes y haces un cambio, vas a vivir amargado. So, ¿qué es lo que vamos a asumir? Jorge está haciendo acá, Jorge está haciendo, está poniendo pesar. Cuéntame, Jorge, No, cuéntame. no, no, sigue, sigue, sigue. Sigo, No sigo, sé, sí, porque está sigo. ahí. Los sueños se enfrían, Los sueños se enfrían. ¿sí? Lo que eres te confunde mientras más esperas, la claridad se va. Y lo que haces te frustra si lo sigues repitiendo porque Pues no sí, quieres. lo que pasa es que no lo puedes seguir repitiendo porque es un error. ¿Me entiendes? Hoy hay que controlar eso, hay que asumir y el paso sería, ¿qué es lo que qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para tomar esa decisión para que nos dé paz, para que nos dé paz, para no tener esto que sentimos, para romper el parálisis con acción, una sola acción sencilla? Porque no es tu culpa, no puede ser, no, vamos a decir que no es tu culpa lo que está pasando, pero es tu responsabilidad hacer algo. Porque si tú no lo vas a hacer, ¿quién lo va a hacer? Sí, Porque, porque estás estancado, porque no has asumido lo tuyo. Y tú sabes qué es lo tuyo. Yo no lo sé porque tú no me lo has dicho, pero si tú me lo dices, podemos hablar. Pero tú sabes lo que es. sí, lo que te aguanta es tomar decisiones. Tienes que hacer ajustes. Y en todos los niveles es importante, o sea, la toma de decisiones. En todos los niveles. Y no puedes posponer. Entiendo que no puedes posponer las decisiones porque eh, mientras más te tardes, o sea, lo que tú dices, pierdes. Te voy a compartir mi historia en esto y cómo fue que yo me tropecé, que aunque no fuera tu culpa, Te tú, afecta. tú debías asumir responsabilidad. Y fue cuando el Air Force me preguntó a mí, porque yo cometí muchos errores. Y sigo cometiendo errores, no tengo miedo a cometer errores porque, y si tú me cachas cometiendo un error, dímelo para yo no repetirlo. Pero aprendí rápidamente que cuando cometía un error o algo mal pasaba, me preguntaban, ¿qué es lo que tú vas a hacer para que eso no pase de nuevo? O sea, Mm, tomar acción correctiva. no era mi culpa, pero sí mi responsabilidad. Y ahí fue cuando me di cuenta y realicé que asumir responsabilidad no es culpa, es tomar control de la situación y movernos para el próximo paso. Eso era todo, no era cargar con la culpa. Yo no estoy asumiendo culpa, yo estoy tomando responsabilidad y moviéndome para el próximo paso. Y cuando me metía en un problema, yo iba donde mi jefe y decía, esto es lo que yo voy a hacer para que no pase de nuevo. Y todavía ese es el hábito que tengo el día de hoy. Con un cliente pasa algo y le digo, esto es lo que voy a hacer para que no pase de nuevo. Y hasta el día de hoy,
porque tomé responsabilidad. Ahora, si yo te doy excusa, no, no fue mi culpa, van a buscar a la próxima persona, no, no van a poner en esa posición de, de responsabilidad. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que no estaban buscando un culpable, estaban buscando a las personas que querían tomar responsabilidad y mover la situación, porque las cosas van a pasar. Pero si, pues, así son las cosas aquí, las dejamos y no hacemos nada. Pues, oye, ¿por qué te ríes, Jorge? Porque eso es lo que dice mucha gente. Pues eso es así. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, esperar, pues, si te sientas a esperar no pasa nada. Bueno, te voy a regalar una acción práctica que puedes tomar hoy. Esto es sencillo. Y haz una lista de todo. Todo lo que tú estás esperando que otros resuelvan. Y empieza uno hoy. Una decisión, una llamada, una publicación, lo que sea, pero que sea tuyo. Y es una sola decisión. Y tienes dos caminos. O pega o no pega. O seguir con la excusa o cumplir tu misión. Es que llega el momento por ejemplo, eso de las publicaciones, que, bueno, si estamos en la misma sintonía, cuando tienes negocio, llega el momento que ya entonces lo haces estándar, porque ya lo interiorizas, ¿entiendes? Deja de publicar algo. No lo había pensado de esa manera. Eh, Sí, acuérdate que una vez, vamos a ponerlo en tiempo, lo haces una vez, pues tomaste la iniciativa. Lo haces dos veces, perdón, le estás cogiendo el gusto. Ya la tercera es costumbre. Fíjate, me pusiste a pensar en algo. He escuchado varios números, pero no me acuerdo. Si tú lo sabes, me lo dices, lo Es compártelo con como, nosotros. ¿Cuántos días tú tienes que hacer algo repetitivo para que se pegue el es hábito? por ejemplo, cuando te dicen en el gimnasio, ¿no? Pues vas a espinear en la bicicleta. Y llega el momento que después de 7 o 10 días, qué sé yo qué, pues ya lo haces automático porque memoria muscular es que le dicen. Y ya lo haces automático y no te pesa. Al principio, pero después, pues en los hábitos es lo mismo, ¿entiendes? Ahora no me digas, pues vamos a coger bicicleta. ¿Cuándo vamos a caminar? No sé, no sé, un día de esto. No tengo todavía la memoria esa. No, hay muchas cosas que tú y yo estoy buscando mejorar en muchas áreas. Yo en realidad lo del físico lo he compartido con muchas personas en los en vivos que hemos hecho. Me asustó ver Mm, la cantidad de nuestros amigos y familiares que están sí, pagando extra costos por salud y yo sí. no planifiqué para ese gasto y quiero tener una No, buena. no, pues eso es prevención, ¿entiendes? O sea, tú no te enfermas de hoy por mañana, eso es acumulativo. Y pues los que hacen medicina natural, los que hacen dieta, y qué sé yo qué, eso es prevención, ¿entiendes? A la larga Pero paga. tú haces tu tipo de prevención, tú haces lo tuyo. Sí, sí, pero sí, sí. No es aplicado ahí, Sí. pero sí. Pues tengo el ejemplo, ¿no? Y, y sé que funciona, ¿entiendes? Y a lo mejor si tiene un quebrante de salud, pues no es tan malo, ¿entiendes? Porque hay prevención. Si no hay prevención, pues a lo mejor un catajo te dura 15 días, pero si hay prevención, un quebrante de salud te puede durar 3 días. La otra, Jorge, que ya que estábamos tocando todos estos temas y terminar con este, para cerrar el tema original, yo estoy cogiendo más en serio la finanza, Sí, porque es las que cosas se están poniendo no, se muchísimo más. están poniendo, ¿sabes? Están cambiando de color, vamos a decir, se están tornando un poquito gris y pues hay que tener, porque si no, o sea, si no se ajuste vas a carecer, ¿entiendes? Tú, Más tú, adelante. tú has vivido y tú has pasado estos ciclos. Y sé que tú no eres un banquero, ni eres No, ni eres un experto en finanzas, pero eres una persona que ha sobrevivido y has mejor, no sobrevivido, estás bien, sí, o estás más sea, que bien. la eh, economía y la vida son ciclos, sí, son altas y bajas. que tú le dirías a los Entonces tú tienes que chamaquitos, mantenerte, es que pues, tacho, sí, yo cuando éramos chamaquitos, los chavos que votábamos y, mira, el otro día yo fui a me- me- no, viene el caso, yo fui a un culto de la iglesia. Y si tú vienes a ver, todo lo que tú compras en la vida, durante tu vida, todo, termina en la basura.
¿entiendes? La jopa. Si tú te compraste un cajón hoy, el cajón no te dura 25 años. Aquí, pues por lo menos, y no es la norma en Estados Unidos, pues mucha gente compra la casa y la tienen toda la vida, se mueren ahí. Pero en Estados Unidos tú sabes que flipean mucho. Tú flipeas mucho. Ok, ¿qué te quiero decir con esto? S- Trata de ser consciente, no compres por impulso, ¿entiendes? No gastes por impulso. Y si de verdad tú crees que necesitas algo, ok, qué sé yo, una cama, sí, tú necesitas una cama. Tú necesitas pues, un mate, ¿no? Donde descansar. Pero no vayas a comprar el primero, porque casi siempre lo compraste apurado, bajo un apuro, y pasa algo que no te gusta. Y o lo buscas vender a mitad de precio, o buscas regalarlo y tienes un doble gasto. O sea, analiza los gastos, analiza las cosas y compra para largo plazo, ¿me entiendes? Y lo compras una vez, no lo compras dos o tres. El cajo, pues mira, cómprate, sí, pues no tienes para comprarte un cajo nuevo. Pues yo creo que esa es la norma, ¿no? Cajo nuevo, cualquier cajo, pues, aunque hoy día no es el precio, es lo que pagas. Tú ves que llegan, por eso es que tienen los precios que tienen, es cuánto pagas, ¿entiendes? Olvídate del precio final, cuánto pagas. ¿Lo puedes pagar o no puedes pagar? Si tú crees que tú puedes asumir ese compromiso, antes eran 72 meses, después 48, después 60, ahora están en 72, 84 meses. Pero es que no son pagos de 100 ni 200, son pagos de 500 a 1000 o más. Pues tú sabes a dónde tú, sabes, en qué que tú puedes estar, pero no compras por impulso, porque tú compras por impulso y después tienes que sacrificar otras cosas. O sea, pues, sabes, la vida se trata de eso, de ajustes. Y pues aparentemente lo que viene en la economía no es fácil, tú sabes, estamos en un ciclo que de verdad yo no sé ni qué decirte, pues yo leo y leo y leo y no entiendo. Hay un cambio, ¿no? Y lamentablemente si no nos ajustamos, y el cambio es que el poder adquisitivo del dólar va a bajar. ¿Entiendes? Que si tú hiciste un presupuesto, un ejemplo, para ir con $7000 y cuando pase todo esto, pues no son 7, necesitas 10, vas a carecer. Pues haz ajustes, ¿entiendes? Eh, hay muchas veces que tenemos doble gasto en muchas cosas y no nos damos cuenta, pues ahí pues hay que hacer ajustes, ¿entiendes? Muchas suscripciones que a veces ni utilizamos. Sí, o por ejemplo, bueno, haz la costumbre de la lista. ¿Qué falta? Pues haz una lista, no salgas 10 veces de tu casa, si con una vez que salga, 2 veces que salga. Otra que yo encuentro que no es, bueno, cada loco con su tema, pero cogen todos los choppers y los abren y hacen 3 listas diferentes y van a hacer compras en 3 supermercados diferentes. Mano, ¿tú sabes lo que te cuesta? Ah, ya está 10 chavos más barato, pero ¿cuánto te cuesta llegar allá? ¿Entiendes? Pues todas esas cosas analízalas, ¿entiendes? Pero pues son cosas que yo creo que eso es bien adentro, bien personal. Tú sabes lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Dos cosas de las que mencionaste que Noel y yo hicimos. Una que hacemos anualmente, miramos las cosas recurrentes que nos lo que nos cobran recurrentemente, lo miramos una vez al año y y hay muchas cosas que este año nosotros cancelamos que no estábamos utilizando y eso es un ahorro, a veces son Sí, 180, $200. Ahora, el que mencionaste de uno que nosotros hicimos que no sé si fue sin querer queriendo, intencional, pero nosotros esperamos, una vez necesitamos un sofá, cuando nos mudamos la primera vez juntos, necesitamos un sofá y esperamos 8 meses antes de, tomar la decisión no, o no, irlo a buscar. estábamos buscando, buscamos, Sí, buscamos hasta que conseguimos uno por el precio correcto que nos duró prácticamente hasta que nos mudamos de Florida. Todos esos años, pues lo que tú dices es verdad. O sea, ese sofá lo sí. compramos en el 2000 qué sé yo, 6 y estuvo hasta en 2020 y pico con Por eso nosotros. sí, pero si es en otras circunstancias, ok, si tú adoptas el sistema americano, eso no sirve, échalo para el lado, haz un garage sale y cada 2 años lo cambias. No, pero si es que te cuesta, ¿entiendes? Porque tú lo vendes a precio mondongo. Pero si tú lo compraste de primera intención, bueno, y te duró todo ese tiempo, pues te quitaste te sobra más tiempo, no tienes que pensar en eso, Bueno, ¿entiendes?
quiero darle las gracias a todos los que se han conectado hasta ahora y si tienen un comentario o algo, déjenlo, porque Jorge se los va a contestar No, hoy. yo no. Minerva Barreto, gracias por estar aquí. Brenda Burgos, Jamie Ferrer, Zaida Monroy, Angie Ojeda, Carmen Rodríguez, Yayi Poggi Marrero, Ramón Roldán, Carmen Rodríguez, Avi Ortiz, Jonathan Vegas, Estás enredado. Zaida Monroy, Wanda, gracias a todos ustedes. Oye, ¿alguna pregunta para Jorge? No, Sí, sí, no, 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 porque sí. Nadie. no se van a creer. Yo no soy economista, yo no soy Sí, pero esos dos que tú compartiste, nosotros esperamos por el sofá y eso nos ayudó un montón y ese sofá nos duró un montón de años. Y Sí, esa, es y esa, que, esa misma conversación que que tú dijiste, Noel y yo la tuvimos como que, mira, fulano sacó, este es el tercer sofá que se compra y nosotros todavía tenemos este y está en condiciones espectaculares. Noelia lo limpiaba y con Steam y sí, estas cosas. exacto. O sea, también es pues darle mantenimiento a las cosas, no es dejarlas ahí tirar. Y lo de las suscripciones puede ayudarte un montón. Es un recordatorio una vez al año del calendario y es capaz que estás pagando por algo que ni te acordaba y vas y verificas Sí, tus es cuentas. igual que ahora, ¿ves? Creo que van a subir la luz. Pues tú tienes que hacer ajustes con eso, o sea, y lo que se habló hace tiempo, o sea, poner los switches esos que si no estás en el cuarto o en la habitación, pues se apagan. Pues poner luces que sean más económicas. ¿Qué pasó ahí? Espérate, espérate, un breguecito ahí salió este, Que de eso pa' Jorge. ¿Por qué no va a la playa? falte tiempo, porque en verdad, tú sabes, bueno, falte tiempo, no falte tiempo no es excusa, vago, porque los domingos puedo ir, pero pues también Es los que, domingos es, trabajo. es que tú tienes la agenda, y eso es algo, antes de seguir por ahí por el tema, pero eso es algo que me he estado curioso. Fíjate, y está escrito, o sea, y hay estudios y todo. De por lo menos una vez al mes ir a la playa es bueno, porque tú haces grounding, te drena, el agua de mar pues tiene un montón de minerales, tú sabes, te ayuda a sanar de afuera para adentro y de adentro para afuera, ¿entiendes? Son muchas cosas, pero ¿por qué no voy a la playa? Es verdad. Lo que pasa es que uno tiende a mirar el calendario, ¿eh? Ah, el 4 de julio. Pues yo no voy el 4 de julio a la playa porque yo le dejo a la playa a todo el mundo que viene de otros pueblos, ¿ves? Y más bien es por falta de tiempo, porque pues los domingos todo el mundo va a la playa. Y mira que hay playa. Yo- Mira, ve, pues yo te la voy a batear, te la voy a batear buena, buena, porque esto nunca esto tú y yo Fíjate, no, pero me puedo programar porque puedo ir un día a las 6 de la mañana y ya a las 8:30 estoy aquí, me baño y me voy a trabajar. no él y yo lo estamos haciendo, pero te voy a tirar la culpa de que quizás no lo había escuchado de esta manera, y esto es una manera que yo no me acuerdo de quién lo aprendí, voy a pensarlo y voy a buscar la información, yo lo documento todo, pero me cambió la vida. Fue que una vez al año, cuando yo planifico mi año, cuando yo planifico lo que voy a hacer en el año, yo planifico, yo incluyo las vacaciones, yo bloqueo eso está prohibido. El cumpleaños del nene o lo que sea, yo lo miro, lo tengo todo, esos días o lo que ya está, la vacación o la mini vacación, si hay que moverla se mueve, pero normalmente eso está primero que las promociones de mercadeo, que las campañas que quiero hacer, que los Sí, productos que quiero lanzar. Y eso es lo que me cambió a cuál es tu día ideal. Si tú tuvieras una varita mágica, y este video, es más, nosotros hablamos de esto anteriormente, yo les daba $100 a la persona que encuentre ese video porque yo no lo he encontrado hasta ahora. Se llama The Viking Attack. Yo hice un video una vez cuando yo aprendí técnica. esta técnica y yo me fui a un viaje compartiéndosela a todo el mundo en los 2003, 2004 por ahí. Y la idea es que si tú tienes una varita mágica y dinero no fuera un problema, recursos no fuera un problema, si eso no es un problema, o sea, si tú tienes una varita No es mágica, un obstáculo. si dinero no es un obstáculo, tiempo no es un problema, nada, recursos no es un problema, ¿cuál es tu día ideal? Si tú no tuvieras que trabajar, levantarte para trabajar por dinero, para pagar las deudas.
cuál es tu día ideal. Hacho, la playa. Y entonces ahí tú te pones a pensar, pero no te vas a terminar, ¿cuál es tu día ideal? Ok, y luego, tú, ¿cuántas vacaciones tú quieres hacer? ¿Cuál es la escuela de los nenes? Y el framework que para hacerte la historia larga corta es que todo es matemática. Porque si tú planeas tu vida ideal y tú dices, pues esta vacación de una semana me cuesta tanto, esto me cuesta tanto, y tú lo trabajas de atrás para adelante, porque ya tú sabes para dónde tú vas. No te estoy diciendo que lo vas a conseguir en 3 meses, pero tú lo trabajas suficiente y a mí yo me tomo un tiempo llegar a mi día ideal, hasta donde la visión quería, pero tú no vas a llegar allí por arte coraje más de ¿Has planeado? tú tienes que planearlo. Sí. Oye, estás mirando, te gustaron las No, no, artes, es que estoy migrando ahí, te pero gust- no entiendo eso. oye, había algo que Jorge quería que yo hiciera que no hice ahorita. Jorge, Ah, sí, porque lo vi ahí. Sí, sí, sí. Jorge quería que hiciera. So, lo que no asumes, te consume. Lo que dejas para después, aunque no sea tu culpa, es tu responsabilidad. Si ves algo en la calle, si ves un liqueo y sigue votando y tú no llamas, quizás nadie llame. Si, El asumir, eso es asumir, porque yo asumo que otro llamó, pero pues, ¿qué fue lo que pasó aquí los otros días? Yo asumí que todo el mundo llamó, pues no llamé. este, Después a lo último llamé. oye, ya que tocaste ese tema, si tú viste las historias o publicaciones, hice un reclamo en las redes sociales luego de reportar un liqueo que había en el área donde nosotros residimos. Y porque para mí es inaceptable que si Jorge tiene un liqueo en su negocio, es más, si Jorge tiene un liqueo en su negocio, Jorge va a hacer todo lo posible por apagar ese liqueo mañana. Si tú lo descubriste hoy, tú vas a hacer todo lo posible Sí, por porque apagarlo. eso cuesta, ¿entiendes? ¿Y por qué ese liqueo tiene que estar 2 semanas? Ahí es donde viene mi pregunta. No importa, hay que aplaudir. Yo les doy gracias a las autoridades y acueducto alcantarillado que vino y arregló eso. Y que yo sé que las personas que trabajan ahí no es culpa de ellos que no pudieron venir antes. Pero el sistema está roto. El sistema, cuando en las vistas de transición de gobierno te dicen que 53 galones de 100 son por filtraciones como las que mostramos en las redes sociales los otros días, y 80 de cada 100 galones la autoridad de acueducto y alcantarillado no las puede cobrar a los consumidores por X o Y razón. ¿Quién está pagando por eso? El resto de las personas. Sí, porque eso lo tiran a estadística, me imagino, porque eso, después que está procesada el agua, pues pasó por un metro en algún lado. Y ahí en donde vamos, lo que no asumimos nos consume porque todos pagamos estas cosas, específicamente si estamos en Cabo Rojo, si estamos, no importa en Puerto En Rico, cualquier en, lugar, en en cualquier cualquier lugar. lugar. So, ¿qué podemos hacer? Lo que está en tu control. Porque tú no puedes resolver, aquí no estamos hablando de resolver la vida de nadie, ni resolver tu vida con una varita mágica, pero hay cosas que están dentro del control de todos, que sabemos que estamos posponiendo, que no debemos posponer, porque no son para nuestro bienestar, nos van a cambiar nuestra vida. Jorge, No, estoy pensando, porque ahora que tú dices eso, estaba viendo en las redes, no sé por qué, creo que es en Añasco, que había muchos problemas de, ¿cómo te digo? El bitumul malo. Y parece que se tiró todo el pueblo a de protestar o algo, tú sabes, en las redes sociales ponían, mira, en esta esquina. Y al fin, pues, la administración tomó carta en el asunto y entonces estaban poniendo como que contrarrestando eso, mira, ya se arregló esto, ya se arregló esto. O sea, ¿en serio hay que llegar a ese nivel? O sea, tú exponerlo en las redes, que todo el mundo lo vea, como que mira, para que hagan algo. Pues entonces que todo el mundo se tire a la calle, que son tantos influencers que hay y todo, y mira, esto está malo, tú sabes. A personas, no sé, el que bregue con esto, que tome carta en el asunto. Habrá que hacer eso entonces para tú tener un poco más, no, no es calidad de vida, pero sí que se arreglen las cosas.
se está haciendo de una manera u otra, pero creo que quizás es malos hábitos, malas costumbres, quizás a veces a mí no me enseñaron muchas cosas y yo me tropecé porque yo no pienso de la manera que pienso ahora así. eh, Claridad que puede pasar es que a mí me gustaría que pasara. Esa es la pregunta que tú me estás haciendo. Que a mí me gustaría que me gustaría que pasara. A mí me gustaría que pasara que vean esas publicaciones y la gente diga, le dé vergüenza y diga, esto no debe pasar más y lo usen como Tomar cartas en el motivación, asunto. motivación para ser mejores líderes. Porque si tú estás en una posición donde todas estas cosas que tú estás viendo, tú tienes control de hacer algo y tú porque a ti no te gusta que te mencionen en las redes sociales, tú le pones el pie a la situación y lo paras, tú eres parte del problema. No te puedes quejar porque Cabo Rojo, Puerto Rico está malo, porque pues Sí, eres parte del problema. Entonces, pues, y ese es el problema. sí, es lo Que el que ego, el yoísmo, que, pues, ¿por qué no lo vamos a ayudar? Y pues no es por Cabo Rojo, es porque pues es fulano. Y ese, no pues, debería ser así, ok, porque se afecta al colectivo completo. nadie ha asumido que la reparación o que el faro está abierto y mira cómo está. Nadie ha asumido la Rebecca Colbert y se está consumiendo. Nadie ha asumido la responsabilidad de no tener ledrinas en el balneario, pero ¿y cómo estamos? Lo que no asumimos nos consume y todos los pagamos. Y eso es importante que ya que haya ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo es la tolerancia, no? es que algunos de nosotros toleramos menos que Sí, otros, pero sí, es como alguien me comentó de, por ejemplo, que, chacho, yo no voy a los juegos doble A porque, mano, si jaspan un foul y le meten al techo, te cae nieve. Y yo, ¿cómo es? No, que eso está ahí en vez de pegarle un manguerazo para que parece que la pintura está despegada o algo y te queda como escarcha encima. Eso como que no es aceptable, ¿me entiendes? te voy a ser honesto, no he ido al parque, no he visto, Yo los no, mensajes no, yo llegan. no, no, yo sigo la pelota por televisión y no es que esté pegado ahí, pero eso me lo comentó alguien que fue al autopar y yo, no, no lo sabía. Yo, chicos, una chavienda, cada vez que jaspan un foul que la bola le da el techo, te cae nieve encima. Y yo, ay, virgen, Mira, Jorge, ahí tenemos uno, dice Sandra Ramírez, saludos. saludos. En el tiempo he aprendido que hay que aprovechar cualquier Es instante, verdad, oportunidad. la vida es un momento, un flash, hay que aprovechar. eh, Ok, nosotros lo sabemos y lo repetimos, pero ¿y por qué postergamos la decisión? ¿Por qué esperamos mañana como si tuviéramos mañana garantizado? Cuando sabemos que mañana no es garantizado. So, la misión o excusa, tú sabes lo que hay que hacer. Nadie te tiene, yo no te lo tengo que decir. Tú sabes cómo es tu vida mejor que nadie. Tú eres el que cocina, tú eres el que hace los ingredientes allá adentro. Y tú sabes que tú, si haces una lista hoy para que no se te pierda, tú puedes escoger una cosa, una cosita nada más. Hacer esa llamada, esa publicación, activar ese contacto viejo, ahorrar un poquito más, empezar a caminar por 10 minutos, ir a la playa, hacer grounding, como dice Jorge. Pero esa es una lista y esa es la misión. Misión o excusa. Asumir o dejar que te consuma. Vas a dejar que te consuma y quejarte, vas a dar la excusa. Pero si no, vas a asumir la responsabilidad porque no estamos buscando culpables, pero sí gente que tome responsabilidad y que quiera un cambio. Usar esa queja como una señal de que algo debe cambiar. ¿Te gustó hoy? ¿Te gustó hoy, Sí, Jorge? sí, no, no puedo, no, no quiero añadir más. Estamos Ha ido daño. No, 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 Jorge, no. Oye, gracias a todos los que han dejado like, están viendo en vivo y están comentando. Gracias a todos ustedes. Todos los lunes, y hay una sorpresita. Se va a añadir un segmento nuevo los jueves. Este segmento va a ser solo yo, Ángel Anderson. No puedo pedirle a Jorge más tiempo en la semana. Y se va a llamar 1, 2, 3 Vende. A mí me encanta hablar de mercado y ventas. Los lunes hablamos de noticias y cosas y eventos que están sucediendo. Ahí viene Cabo Rojo Jam próximamente.
estos días, ¿no? en la semana que viene, si no me equivoco, y vamos a publicarlo. Cada vez que hay eventos, en estos días lo único que hubo fue Orgullo Boquerón. Y vuelvo y repito, fuera de Semana Santa, Orgullo Boquerón es el único evento repetitivamente que no cancelan, que mueve la economía. Deberían haber 11 más en el año, aunque tenemos las fiestas patronales, muchos dueños de negocio dicen que no mueven la economía. Y pues en la jornada Betance, para mí que están aplaudiendo una foto, dejaron morir al modelo hace años y algo debe cambiar. 11 eventos en Cabo Rojo que mueven la economía, y te garantizo que no tenemos que extender la mano para fondos federales porque tuviéramos el dinero más que suficiente para tener el faro, Rebeca y montones de cosas. Pero si seguimos esperando, si no asumimos responsabilidad, ese número de pérdidas que ha tenido el faro, el balneario, la Isla Jatones, que se han hecho esas publicaciones de 51 millones que se ha perdido desde María, va a seguir Aproximadamente. aproximadamente, va a seguir aumentando. So, tenemos que asumir la responsabilidad, tomar control de la situación, porque no es buscando culpables, es mover la aguja, mover que las cosas pasen. ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu vida? Eso tú lo sabes. Haz una lista y coge una sola cosa. Toma una decisión mañana y, y te vas a sentir, yo me sentí más light, eh, sin presión, no me sentía amargado. Yo era una persona que andaba amargada en los Ah, mira, 2003, 2004. Yo andaba bien amargado, yo no quería. Y cuando aprendí eso, porque eso yo lo aprendí tarde, eso yo no lo aprendí temprano en la Fuerza Aérea, yo lo aprendí tarde, después de que me cansé de volver cuando me cansé de coger cocotazo por segunda vez. Y ahí me di cuenta que no es buscando un culpable, es tomando control de la situación, porque aunque no fue culpa tuya, es tu responsabilidad de que sí, porque si no, ¿quién lo va a hacer? o te afectó y pues te metiste en mano al problema. ¿Qué son las cosas que te vienen a la mente, que normalmente la gente espera que deberían tomar una decisión? No digo tuyo, ¿no? En mi caso, y esto no estoy diciendo que tú lo debes hacer, pero yo encontré que para mí, y se lo he compartido a Jorge varias veces, cuando yo miro mi vida en categoría, se me hace fácil. Por ejemplo, yo no sé qué resolver. O sea, si tú me preguntas tú me haces esa pregunta ahora, pues yo tengo que como que reflexionar. Pero si tú me dices eh, en, en, en tu salud física, en tu salud mental, en tus finanzas personales, algo se puede mejorar. Sí, siempre. Y ahí yo lo miro en categorías. Mis categorías son salud física, salud mental, finanzas personales, finanzas del negocio, relaciones personales, relaciones profesionales. Esas son mis categorías. Y si puedo mejorar algo en eso, porque por ejemplo en las relaciones personales, ¿cómo puedo mejorar mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, etcétera, con Jorge? ¿Cómo puedo... Sí, pero eso es como una telaraña, pero ¿entiendes? A la vez que tú asumes un rol, pues que todo se entrelaza. O sea, si tú haces ajustes, no es solo un renglón, ese renglón te lleva a hacer otros ajustes, pues cuando tú vienes a ver, como una telaraña. Y al final todo, tú sabes, tú eres el centro de todo. Si tú, vamos a decir, tomas buenas decisiones, pues tu entorno cambia y es bueno. repite eso de nuevo, Jorge, repite eso. No, no, de verdad. Tú eres el centro de esta telaraña. Si tú tomas buenas decisiones y pues administras el tiempo, ¿sabes? Te programas y eso, pues todo a tu alrededor cambia para bien. Eso fue lo que yo vi en mi vida. Eso fue lo que yo vi. Y a veces pues, esa es mi molestia. Y te voy a dar el hint personal antes de ver el otro comentario que llegó aquí de Rolando. Gracias. Al oeste. Sí, ¿Qué es eso? vamos a ver. Lo toqué brevemente ahorita, pero voy a hablar un poquito más de él. Este, me pidieron, coge vergüenza, coge responsabilidad, pórtate bien. Pues yo me porté bonito y empecé a hacer lo que todo el mundo predica. Mejora continua, a hoja. eh,
etcétera, etcétera. No hagas nada en exceso. Pues yo empecé a voltarme bonito y funcionó. Pues yo le digo a la gente, el que cree, ya lo está haciendo. El que no cree, todavía está quejándose. Por eso usa la queja como una señal, como la alarma. Y la solución es la acción. Usa la queja como una señal que las cosas deben cambiar, como la alarma. Y la solución, la decisión que tú vas a tomar, que no vas a dejar de esperar, que va a ser tu misión. Esta noche tú lo vas a escribir porque no vas a esperar a mañana, vas a escribir una listita y te va a costar sabiendo que mañana vas a ejecutar y vas a matar el día. Y todo va a salir espectacular. El mejor día del mundo lo vas a tener mañana. El mejor día lo tuviste hoy. Mañana va a ser mejor que hoy. Y eso es algo para, tú imagínate tener un mejor día mañana. Y el otro día va a ser mejor que mañana. Y el otro mejor que mañana. Y eso tú lo puedes crear con intención. ¿Cómo sería tu mejor día? ¿Viste cómo tú estás moviendo? Tú lo puedes crear con intención. Y esa es parte de la misión, salir del automático, familia. Tú sales del automático tomando decisiones intencionales que te van a mejorar tu vida, tu calidad de vida. No es que tú sigas mis reglas, es que tú hagas lo que tú sabes que tú debes hacer, que no dejes esperando. Mira, ahí viene Rolando y pregunta, vamos a probar un 2 3 vende con palo oeste. Ah, ya yo ahora leí Rolando, claro que sí. So, Pues no te pregunté para el oeste, pero como vi eso ahí, sí, y en realidad ese es el plan el plan que tenemos para Palo Oeste, Rolando, porque yo lo aplico, pero lo único que ahora está empacado y fácil de dirigir, que cualquiera lo puede entender. Pero el jueves, los jueves de ahora en adelante, va a ser a las 12 del mediodía. Y siendo transparente con ustedes, el día que Jorge decida fajarse, yo no hago más nada por las noches, con más nadie, con más nadie. Yo cierro shop a las 5 de la tarde y no le cojo el teléfono a nadie. Llaman a Noelia para conseguirme. Así que yo no, después de las 5 de la tarde, yo no, después que oscurece, a mí tú no me consigues fuera de casa en ningún sitio. So que el día que Jorge decida perderse, yo también me desaparezco. fíjate. Sí, sí, no, no, es que me gusta esas conversaciones. Desde que yo llegué a Puerto Rico, nosotros hemos tenido conversaciones profundas de diferentes temas. Gente no se atreve a tener esas conversaciones, se ofenden demasiado rápido. Y yo entiendo, pero ¿y si tú no empujas, Sí, todo sí, se queda igual? sí, sí, si no, o sea, si no exterioriza, esto se queda igual. Y, y se afecta, pues, como yo te digo, el colectivo, ¿no? El colectivo viene siendo todo el mundo, o sea, y si tú ves cosas que tú sabes que no están correctas y con una acción pueden mejorar, pues mira, no, dilo, ¿entiendes? A nadie, no han matado a nadie por decir una verdad, ¿sabes? Digo, te mides tampoco sin ofender, ¿ves? Porque hay gente que entonces por ahí lo que botan es sapos y culebras, y no, eso no es. Yo me quedo, yo hago todo lo posible quedarme en mi lane. Hablo nada que de mercadeo o del punto de vista de residente cuando veo eh, Ujú. porque pues resido en Cabo Rojo y, y el que es nuevo a la página y no me conozca, mi nombre es Ángel Anderson. Estamos con Jorge Pérez de Performance Auto Center. Yo soy el creador de caborrojo.com y como residente las publicaciones que tú ves en la página de caborrojo.com son del punto de vista como residente. Si algún día, aunque ya los politiqueros ya no están en la página, ya se desaparecieron hace Sí, mucho hasta tiempo, entre sí, 3 años y 6 meses. pero yo, de verdad, cero interés en Sí, otro yo no servicio sé eso. público. Ya yo serví 20 años, ahora lo hago a través de caborrojo.com. Pero aparte de eso, yo soy lo que llaman mucho unemployable. No puedo trabajar ya para nada. Ya yo no puedo trabajar para nadie. Pero hay muchas cosas. Hablando del podcast, este jueves tenemos un, un segmento bien bueno y vamos a profundizar en muchas cosas. La idea el segmento de los jueves es a ver si te puedo dar un preview, darte resolver un problema específico.
educativamente. Y te voy a dar voy a hacer todo lo posible de buscar aquí las notas para decirte cuál va a ser el tema del próximo lunes. Aquí lo tengo aquí. No, del lunes no, No, del del, jueves. del jueves, del jueves. Del jueves, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Digo, entonces lo que tú quieras, pero pues. Entonces, estoy buscando los temas, pero lo publicaremos. Joder, te pon ahí que tú debes saber algo en lo que esté No, buscando. no, no, aquí lo tengo. Porque los lunes vamos a hablar de un tema y los jueves lo vamos a aplicar a los negocios. Vamos a irnos más profundo a los negocios. Hoy hablamos de lo que no asume, te consume. Y hablamos generalmente en la vida, en las cosas de la vida. Pero ¿qué pasa si tú no asumes en tu negocio? Las ventas se joden. Punto. El negocio no crece. Los jueves lo que hablemos el lunes, como hoy, lo vamos a profundizar en el tema de negocios los jueves a las 12 p.m. O sea, lo vas a aplicar Lo vamos a aplicar a la forma de negocio. a lo de negocio los jueves a las 12 p.m. Y solamente va a ser estrictamente aplicando el sistema 1, 2, 3 vende y el, el tema del lunes. Hoy hablamos de lo que no asume te consume. Es lo mismo, asumir, ¿qué vamos a asumir? Y en el negocio, ¿qué no estamos asumiendo en el negocio que nos está causando que las ventas estén, mira, por el piso? O, ¿qué podemos hacer qué podemos hacer si no sabemos? Y ese es el punto de los jueves a las 12, darte un poquito de dirección. Bueno, acuérdate siempre de si no te has suscrito, el boletín electrónico se envía con una pequeña victoria. La misión del día. Tú eliges si la quieres hacer o no, pero la primera victoria del día te llega por email. Y acuérdate que si no has visitado la lista de dónde comer en Cabo Rojo, no tienes que romperte la cabeza, no tienes que pensar dónde comer, lo fácil, visita la página web de caborrojo.com. Oye, ¿te gustan los slides? ¿Te gusta el branding? ¿Te gustan las cosas que están Ah, saliendo? sí. Hay que mejorar las cosas y estamos haciendo todo esto por ti. Bueno, la llamado a la acción de hoy es sencillo, familia. Haz una lista, escoge una sola cosa en la lista que tú puedas controlar y hacerlo. Y hay muchas cositas que tú y yo podemos hacer. Yo sé que yo puedo hacer mañana, yo puedo hacer más ofertas, yo puedo vender más, yo puedo caminar un poquito más, no comerme el dulce. Cuando salga al restaurante, tomar agua en vez de una cerveza. Yo puedo hacer tantas cosas. Jorge, ¿qué te viene a la mente? No, ¿Qué es no. lo que normalmente la gente debería asumir? ¿Que tú crees que la gente debería asumir? ¿Te quieres quedar PG-13? Sí, no, no, sí, porque es que por lo menos eso es bien individual. Sí. ¿Entiendes? Porque pues tú estás hablando ahí del restaurante, del dulce, del pan, no, Sí, pero esto es eso una fui yo, dieta. eso fui yo. Por eso es que es bien personal, Sí. ¿entiendes? Pero sí, o sea, velar lo que comes, velar lo que hablas, o sea, lo que consumes, ¿ves? Eso es prevención. Te E pregunto, inclusive lo que consume televisión, el tiempo de la televisión, eso también, eso te ayuda mucho. te pregunto, el gatito de hoy ayudó. ¿Tú crees que ayuda a la gente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que le Yo, da dirección, yo ¿entiendes? creo. No esperes permiso. Hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer. Si no sabes ni qué ni cómo, nuestro buscador favorito, el diccionario favorito de nosotros es Google. Google, Google, Google. googlea, googlea, Y si no está en Google, en YouTube. Y aprendemos montones de cosas. eso va a beber. Pues es que nosotros no nacimos sabiendo todo No, y ahí hay una cantera de información, lo que hay que buscar, ¿entiendes? Y de cualquier tema. mira, Jolando dice de todo menos dejar la cerveza. Eso dice Jolando. Sí, ya casi todo decentemente en orden y nada en exceso, ¿entiendes? No la va a acabar toda hoy, te la puedes tomar toda hoy, mañana llenan de nuevo las neveras, por eso es, hágase todo decentemente en orden y nada en exceso. Bueno, últimos mensajes para hablar, últimos mensajes. Voy a buscar aquí las notas. Últimos mensajes, ahí, no últimos mensajes, pero estar seguro que no se nos haya olvidado nada de lo que íbamos a hablar nada, hoy. Acuérdate que si no tomas la decisión, el mundo no se detiene. Hay que tomar la decisión, la responsabilidad no se delega
Sí, el sol sale todos los días y se esconde todos los Y días. la inacción tiene resultado. Así que, el, ej- y esto es el tip de que no, quizás no lo ha pensado. Tú tomar estas decisiones, estas pequeñas, te da más confianza. Tú sigues tomando más decisiones diariamente o decisiones que no habías tomado, tú vas a ganar más confianza en lo que estás haciendo. No vas a- te vas a ten- Si tienes miedo ahora mismito, es porque no tienes suficiente práctica, o no la has hecho suficientes veces, o no tomaste la decisión. Pero a veces ese miedo, que estamos procrastinando o lo estamos esperando, después que lo hacemos, nos dimos cuenta que era más fácil hacer la tarea que, Posponerlo. que posponerla. Eso pasa mucho, ¿verdad, Jorge? Sí, Eso pasa mucho. So, familia, vamos a hacerlo. Todos podemos y con eso terminamos hoy. Gracias a todos los que están aquí con nosotros en vivo hoy. Gracias a todos los que han comentado. Comparte este en vivo si tú sientes que esto ha ayudado a alguien hoy. Compártelo con alguien que tú crees que lo va a ayudar y que tome acción. Que le das la misión. Le dice misión o excusa. Tú eliges. Jorge, buenas noches. buenas noches.